Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos para compartir este mensaje. El Señor es nuestra fortaleza y hoy vamos a compartir un tema que tiene por nombre confuso, no confucio, confusos, de confusión. Ruego al Señor que este mensaje pueda llegar a nuestras vidas de la manera correcta. En días anteriores tuvimos la oportunidad de estudiar un tema que tenía que ver con las acusaciones que se nos hacían, y la serie completa está en el canal de YouTube, y que nosotros estábamos también de una u otra forma siendo a lo largo de nuestra vida cristiana, estábamos tomando quizá en algún momento fuentes erróneas para conocer al Señor. Y cuando digo fuentes erróneas no me refiero a la Biblia, precisamente porque en algún tiempo de nuestra vida espiritual tomamos la mala decisión de solo remitirnos a los comentarios o a las opiniones de algunas personas. Creo que cuando empezamos nuestra vida cristiana, pues tratamos de hacer eso, preguntarle a alguien o tratar de guiarnos de acuerdo a lo que una persona que creemos o consideramos que tiene un mayor conocimiento de Dios dice. Pero sabemos que hemos sido pasados por el fuego de todo esto, y que cada una de las opiniones humanas han sido pasadas por el fuego y no han quedado nada. Eso es realmente es así, es espiritualmente correcto y acertadamente por parte del Señor, porque incluso su palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar, no pasará. La palabra del Señor es desde antes y para siempre, es hoy, es ayer, es siempre, porque su palabra no pasará, nunca, nunca jamás. Y damos gracias a Dios cuando Él nos permite a nosotros compenetrarnos con la Escritura y conocer a Dios a través de la Escritura. Y hoy carecemos ojalá fuera que todo aquel que dice ser un predicador del Evangelio de Jesucristo predicara eso. Y es donde viene el desvirtuar del mensaje, lo que crea imágenes incorrectas de lo que realmente es la iglesia del Señor. Quiero que vayamos a la Escritura una vez más. Tuvimos la oportunidad, Mateo 7, 21, 23. Todos estos días hemos venido compartiendo esta palabra, y es una palabra dura, una palabra que es capaz de preocuparnos a nosotros. Ya la tenemos, dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Esta palabra creo que, no sé si para usted, pero esta es una de las palabras que yo encuentro más terroríficas que pudiéramos nosotros encontrar en la palabra. Porque yo veo que el condenado, y que sabe que va a ser condenado, no le ha de sorprender. Alguien decía que hay tres tipos de personas. Dice: los que saben que no son salvos, los que
dicen o creen que son salvos, pero no lo son, y los que son salvos y lo saben. De hecho, le suma a alguien, a algunos más, diciendo los que son salvos y no lo saben. Pero creo que esto no debería ser de esa forma, porque creo que el que ha alcanzado en Cristo la salvación tendrá evidencia en su vida. Y la presencia misma del Espíritu Santo de Dios traerá un convencimiento y un conocimiento de Dios. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando somos convencidos de pecado, justicia y juicio, empezamos a ser conscientes del pecado, de la justicia y del juicio. Entonces, nosotros, creo que ninguno de los convocados en este lugar y aún de los que nos ven a través de la transmisión tienen la esperanza de no entrar al reino de los cielos. Si yo le pregunto a usted que está aquí o incluso los que nos están viendo acá, ¿será que usted cree que a usted no lo van a aceptar en el reino de los cielos? ¿Hay alguien aquí que cree que no va a entrar en el reino de los cielos? De hecho, creo que todas las personas que se congregan tienen como por decirlo así, la esperanza de que incluso por venir a la congregación pueda entrar también al reino de los cielos. Y se ha creado alrededor de las vidas religiosas también un ambiente de confusión alrededor de ellos. Algunos viven confusos, algunos no tienen certeza de su salvación, otros consideran que la pueden llegar a perder, otros consideran que nunca la han tenido, y otros consideran y están completamente seguros de que entrarán en el reino de los cielos. Y si usted analiza esta palabra, pareciera que las personas que han sido detenidas en lo que parece ser la entrada al Señor, al reino de Dios, parece que estuvieran como detenidas haciendo una fila para poder entrar, y parece que algo pasó en la entrada, que no aparece su nombre en el registro de entrada. ¿Sí o no? No, yo me lo imagino de esa forma. Venimos tratando de entrar y creo como gráficamente que van entrando y llega un momento que dice, espérese un momento, ¿para dónde cree que va? Es una imagen gráfica, la Biblia no lo relata así, por supuesto, pero es la imagen gráfica que viene a mi corazón. Pero algo que recalcar o que resaltar en esta cita es que estas personas están completamente convencidas de que van a entrar al reino de los cielos. Yo le hago la pregunta a usted en esta hora. ¿Está usted convencido de que ha de entrar al reino de los cielos? ¿Estás convencido de que vas a entrar al reino de los cielos? ¿Crees que cuando vayas a entrar al reino de los cielos, a esa tierra prometida, a ese lugar para ver cara a cara con Dios, las puertas estarán abiertas esperando tu llegada? ¿O tienes dudas, luchas mentales? No sé si te ha pasado cuando hace poco fui con mi esposa, íbamos a hacer un recorrido en un tren nuevo que hay en la ciudad de Barranquilla, y alguien llegó y me vendió el tiquete, era un tiquete electrónico, y cuando ya lo pago, yo miro a mi esposa y digo, ¿y qué tal que me hayan tumbado? Que cuando yo me vaya a montar al tren me digan que ese tiquete no funciona, que está errado, que no será. Inmediatamente acudí a uno de los que estaba ahí, porque habían personas también asistiendo, y yo le dije, mire, esta persona me hizo el favor de comprar este tiquete y yo quiero verificar si este tiquete sirve.
Entonces, bueno, vamos a revisar si sirve o no. La cuestión es que sí, yo lo reviso y está correcto, vamos a encontrar que usted tendrá que quedarse muy cerca de este lugar porque ya aparecerá como si usted se hubiese subido. ¿Y le parece? Yo, bueno, me parece. Yo quería estar seguro de que mi tiquete funcionaba. Y efectivamente el tiquete funcionó. Estaba bien, estuve muy cerca ahí a la puerta, esperé mi turno y luego entré con mi esposa. ¿Se le hace a usted el corazón trizas, el corazón se le mueve, se agita usted de solo pensar que usted vaya a hacer esa fila para esa entrada al reino de los cielos y que de pronto lo vayan a detener a usted en la entrada y le vayan a decir, espera un momentico, usted no puede entrar aquí? ¿Tiene usted esa duda? Esa duda solamente la despeja el Espíritu de Dios. Esa duda la despeja el Espíritu Santo. La despeja Dios mismo. Y al parecer estos convencidos que iban a entrar vivieron una vida no muy agradable al Señor, pero tuvieron una vida aparentemente agradable al Señor. Se congregaban, oraban, ¿qué más hacían? Leían la palabra aparentemente, echaban fuera demonios, profetizaban y hacían hasta milagros. Imagínese usted si todas estas cosas no dan certeza de que el Señor está con nosotros, entonces, ¿qué nos da la certeza a nosotros? Porque si usted vive una vida, como dice aquí, que profetiza en el nombre del Señor, obviamente de manera correcta, profetizar la palabra. No sé qué profecías ellos decían, pero lo que hemos aprendido es que se profetiza es lo que ya Dios ha dicho, lo decimos, no hay nuevas profecías para ahora tratar de completar la Biblia, no tenemos que completarla, las profecías están dadas, y no solo eso, sino que están cumplidas en Cristo Jesús. Y las que faltan se cumplirán en Cristo Jesús, ya están dadas. Pero si usted profetiza en el buen sentido de que habla lo que la palabra de Dios dice, si usted incluso echa fuera demonios, si usted ora por las personas y hace el Señor milagros a través de su vida, ¿cómo se sentiría usted? ¿Será que un poco más seguro o menos seguro? Daría una tranquilidad como esperando que llegue el día para poder irse con el Señor. Ahora, yo le pregunto, ¿es usted de los que profetiza? ¿Habla usted la palabra de Dios? ¿Comparte las profecías bíblicas? ¿Es usted de los que ora por las personas? ¿Es usted de los que se congrega? ¿Es usted de los que asiste con regularidad a la congregación? ¿Dice usted que tiene fe? Porque ellos dicen que tenían fe. Pero algo terrible pasó en su entrada al reino de los cielos. Algo terrible pasó. Y es que ellos fueron detenidos y de hecho, ¿qué cree usted que pasó con esas personas? ¿Entraron o no entraron? Porque tenemos quizá la esperanza de que como Dios es bueno, vamos a estar a las puertas del reino de los cielos y a la hora de entrar ahí de pronto lo convencemos para entrar. ¿Cree usted que Dios va a actuar de esa forma? La palabra de Dios no dice eso. ¿Se imagina usted el fin de esto? ¿O lo lee en la Escritura? La Escritura no dice específicamente que los mandó al infierno, pero sí dice textualmente que los apartó de él. ¿A dónde cree usted que los apartó? A un lugar destinado para Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios. Hermanos, falsos profetas, falsos maestros,
falsos pastores producen falsos creyentes. Falsos creyentes. Se hace necesario que nosotros tengamos claridad en cuanto a lo que la iglesia es realmente. Nosotros podríamos calcular esto, y quiero tomar esto del libro del pastor Paul Washer, El Evangelio y la Conversión Verdadera. Él hace estas dos preguntas, dice, abro comillas, ¿por qué la verdadera iglesia no parece ser reconocible en el mundo? ¿Y por qué hay tantos que se identifican con Cristo, pero que llevan poco fruto? Pregunta número 2. ¿Por qué la gente carnal parece ser la mayoría en la iglesia evangélica contemporánea, mientras que la gente espiritual y devota parece ser un pequeño remanente? Aunque podríamos llenar un libro completo con explicaciones, debemos limitarnos a unas pocas. Y la primera explicación que el pastor da en su libro es la siguiente, dice, es que el vasto número de gente carnal que se identifica con la iglesia es el resultado de la predicación de un evangelio no bíblico en la mayoría de los púlpitos evangélicos. Fin de la cita. La falsa enseñanza, la falsa predicación produce falsos creyentes. Porque si lo que se predica es una mentira, aquel que está recibiendo la mentira, si hiciera conforme a esa mentira, estaría alejándose cada vez más y más de Dios. Mire, el evangelio no bíblico ha llevado a muchos a sentirse parte de la iglesia cuando en realidad no lo es. Hay mucha gente confundida que necesita oír el verdadero evangelio. Hay mucha gente que a la luz de la escritura usted le está mostrando la verdad y ellos se rehúsan a aceptar la verdad porque han vivido toda su vida sumergido en una mentira. Hermano, ¿qué cuesta más? ¿Desaprender lo mal aprendido o aprender algo nuevo? Desaprender lo mal aprendido, lo que hemos aprendido mal. Y venimos ya con una predisposición mental, con una predisposición de corazón, con una actitud que rechaza la verdad, y creo que algunos de ustedes vivieron eso en algún momento de su vida al escuchar el verdadero evangelio. Por eso tengo una buena amiga que dice que le da rabia cuando escucha a una de sus mejores amigas, cuando abre su boca y dice cosas que son completamente antibíblicas, y que ella trata como de obligarla, pero ¿por qué piensas de esa manera? Tienes que, la Biblia dice esto, y la otra persona, la actitud que tiene es una actitud de rechazo. Y ¿sabe una cosa? La verdad es rechazada. La verdad es rechazada en un mundo o en un sistema que viene siendo sostenido por la mentira. No puede ser aceptada la verdad en un mundo de mentira. No puede ser aceptado tú cuando quieres hacer las cosas bien o de manera honesta, cuando todos los que están a tu alrededor son deshonestos y corruptos. No sé si te has visto envuelto alguna vez en una situación como esa. Por supuesto que dar un testimonio de esto podría ser contraproducente para usted, para mí. Pero seguramente hemos estado en un lugar donde la corrupción abunda y hemos sido tentados quizás a participar de la corrupción, y muchas veces hemos sido tentados de participar de la corrupción sencillamente porque tememos que haya represalias en contra de nosotros a causa de nosotros
mantenernos fieles al Señor. ¿Podríamos nosotros vivir nuestra vida tratando de identificar todas las mentiras que pudieran ser predicadas desde muchos púlpitos? Muchas, y cada vez salen nuevas, con una capacidad de inventiva, con una cosa tan terrible que la mente no entiendo cómo hacen algunos para buscar ciertas cosas para poderlas predicar como verdad. De veras que se me hace más difícil eso que ir por la verdad que está en la Escritura ya escrito. Algunos buscan la manera de impresionar con su predicación y se pasan su vida de predicadores tratando de encontrar cosas sorprendentes para alimentar el querer de algunos de oír cosas nuevas, y encuentran auditorio para eso y se pasan la vida buscando novedades para transmitir mentira, para torcer la verdad y tratar de presentar el evangelio de una manera falsa. Hermanos, no sé cómo hacen, pero cada día se inventan una nueva. Por ahí vi un video donde hay un supuesto pastor que ha colocado un tanque con agua en el púlpito y se ha metido él en el tanque y ha pasado la congregación en fila para beber agua del tanque. Santo Dios. No sé cómo, de dónde, por supuesto, sé de dónde sale. Todo esto son pensamientos del maligno, no hay otra razón, es inspiración diabólica, pero lo más terrible es que no es que a este se le ocurra, sino que los otros crean que esa es la verdad. Porque a usted se le puede ocurrir cualquier diablura, cualquier locura, pero que yo le crea esa diablura y locura a usted, pues yo creo que soy peor que usted. Y mucho más cuando el Señor nos ha dejado su testamento por escrito, lo que Él dice de sí y aún lo que dice de nosotros. ¿Cuál es nuestra fuente para alimentar nuestra fe? Hermano, usted y yo deberíamos estar seguros y confiados en Dios. La pregunta la hice al inicio. ¿Te sientes seguro de que vas a entrar o te sientes inseguro de que el tiquete de entrada tuyo al reino de los cielos puede que no te funcione? Quiero decirle algo. Mi tiquete de entrada al reino de los cielos funciona. ¿Y sabe por qué funciona? Porque es Cristo el que me permite la entrada al reino de su Padre, a su reino, al reino de Dios. El tiquete de la fe, como dice la Escritura, Juan 7:38. ¿Qué dice la Escritura? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, como dice la Escritura. No es como dice el pastor. No es como dice el nuevo profeta que apareció quién sabe dónde. Es como dice la Escritura. Y nosotros hemos visto y vivimos en algún tiempo de nuestra vida, porque creo que he tenido la oportunidad de conocerlos a todos los miembros de la congregación, por supuesto. Eso debería ser así, pero creo que usted y yo en algún tiempo de nuestra vida espiritual vivimos la predicación y de hecho aceptamos en algún momento de nuestra vida un evangelio falso. ¿Es usted consciente de eso? ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Alguna vez? ¿O alguien que está acá siempre considera que siempre recibió un evangelio bíblico? Yo tengo que decirle que yo no siempre recibí un evangelio bíblico. De hecho, fui enseñado a rechazar todo aquello que tuviera que ver con estudios teológicos, con estudios escriturales. Y una vez alguien llegó a mi casa de una congregación por allá
y me encontró un libro de teología en la mesa de comedor de mi casa y tomó el libro, me lo mostró y me dijo, te voy a acusar con el pastor. Porque tenía un libro de teología sistemática y estaba estudiando lo que ese libro decía, y esa persona, en vez de interesarse, lo que me dijo, te voy a acusar con el pastor que andas leyendo otra clase de libros diferente a los que nos dan en la congregación. Claro, porque nosotros teníamos que estudiar a la par de la escritura el libro del pastor de la congregación. Ese era el libro, nosotros no podíamos ilustrarnos de otra manera. Y fui llamado rebelde por mucho tiempo, y creo que todavía me llaman rebelde por predicar la verdad de Jesucristo. Mire, me encanta leer, me encanta escudriñar la escritura, me encanta buscar a autores con una cosmovisión bíblica. Eso nunca equiparará a la escritura, pero seguramente la ilustración de algunos escritores que enfatizan en la palabra de Dios para compartir, de hecho hasta sus opiniones con un fundamento bíblico, han de ser también edificantes para la iglesia. No estoy en desacuerdo en que podamos leer literatura cristiana de hombres y estudiosos de la escritura. Esto no está mal, pero cuando usted estudia la escritura a la luz de la escritura, usted podrá identificar aún en la otra literatura lo que está bien y lo que está mal. He tenido que subrayar algunas cosas de algunos autores, y de hecho algunos clásicos muy serios, pero para estudiar, para analizar, para tener en cuenta, para meditar en esto. Porque usted y yo no podemos tragar lo que nos dan a comer como un evangelio bíblico cuando lo que se está presentando pareciera contradecir la escritura. La escritura no se contradice por ninguna parte. Nunca jamás se ha contradicho la escritura. No hay contradicción en la palabra. ¿Sabe qué ha pasado? Hemos quitado los requerimientos de Dios que hace a la iglesia y lo hemos sustituido por los nuestros para sentirnos más a gusto en nuestras congregaciones. Y lo confieso como pecado propio, porque en algún momento lo hicimos. Y es necesario renunciar a esto desde la raíz más profunda. Y pido perdón al Señor y a ustedes públicamente si en algún momento compartí algo que no fuera bíblico. Este tiempo, este momento tiene que llegar en la vida de todo predicador. Hermanos, también le doy gracias a Dios porque he tomado mensajes de predicación del año 2006. Estamos en el 2025. ¿Estamos hablando de cuántos años? 19 años. En los que he tomado, porque he venido guardando todos mis estudios, mis bosquejos, y empiezo, voy a ver qué era lo que yo predicaba en el año 2006. Y empiezo a subrayar, está bien, este 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 está bien. ¡Wow! ¿Cómo se me ocurrió decir esto? Y he tenido que decir, Señor, perdón por haber predicado esto. Perdón por haberte fallado, porque esto no lo conocía y lo enseñé de una manera incorrecta. Y obviamente si he tomado del año 2006 y van 19 años, pues sabrá que hace 19 años he tenido la oportunidad de predicar mensajes en grupos familiares, en células como llamábamos, en grupos de jóvenes, a los músicos de las congregaciones donde estuve, y por supuesto como pastor de una congregación, que eso ya empezó hace ciertos años también. Hermanos, ¿qué pasó? Que se removieron las demandas de Dios para ser sustituidas
por demandas humanas para satisfacción de los dirigentes de las mismas congregaciones. ¿Sabe qué se ha hecho también? Se ha minimizado la persona de Dios. Dios es todopoderoso, lo saben, lo repiten y lo cantan, pero no son capaces de darse cuenta muchos que cuando dicen o asumen posturas como las de decretar, las de afirmar, la de, ¿cómo las otras? Yo ya me he olvidado esa palabra. Yo decreto, yo establezco, yo, ¿cómo? Yo pacto, yo, ¿qué más? Yo ato, desato, yo tengo el poder de Grayskull. Y todo esto pareciera que Dios tuviera que correr a la hora que nosotros hablamos o pedimos algo. Hermanos, en muchos púlpitos la dignidad de Dios ha sido, por decirlo de alguna manera, atacada. Porque iba a decir quebrantada, pero su dignidad nunca jamás será quebrantada. Podemos decir como humanos lo que queramos, pero Dios permanecerá intacto. Tus palabras no cambiarán, ni la voluntad del Señor, ni cambiarán el deseo de Dios por hacer las cosas en su soberana voluntad. ¿Por qué hoy muchos viven confusos en su realidad? ¿Por qué cuando a alguien que tú y yo le predicamos la verdad estallan con una actitud terrible, como si se le estuviera diciendo algo que no fuera bíblico? Hermano, ¿no te ha pasado últimamente cuando conociendo la verdad de la Escritura, la expones, encuentras muchas veces un auditorio agreste contigo, violento contigo, que no le parece lo que dices, que no está de acuerdo contigo y que muchas veces hasta la violencia es física? Podemos verlo no solamente con la iglesia perseguida en los países donde la religión cristiana es mirada como un delito, sino también podemos verlo en medio de nuestros propios familiares cuando decimos que solo Dios merece la gloria, la alabanza, la honra y no te debes postrar ante ninguna imagen. Solamente probando esto, estoy seguro que has pensado en una tía, en una prima, en una amiga a la que si tú le dices no te debes arrodillar ante una imagen, levántate. La Biblia dice que ni siquiera cuando se presentó un ángel delante de un siervo de Dios, que éste se postró al piso, el ángel mismo le dijo: levántate, yo no soy Dios, párate de ahí. Pero cuando usted habla la verdad, va a encontrar una oposición. Hermano, la oposición a la verdad es la mentira, pero la mentira tiene un padre, y ese padre es Satanás mismo. Es Satanás. ¿Por qué hoy viven confusos? Y usted y yo alguna vez hemos dicho, pero si está clarito en la palabra. ¿Usted no le ha pasado eso? Oye, pero si, mira, está clarito. Y llamas al hermano de verdad, no. Mira lo que aquí dice. Si te arrepientes de todos tus pecados, Él te perdona de todos tus pecados y te limpia de toda maldad. Pero el otro no lo cree. Está clarito. Y tú lo ves, tú lo entiendes, tú lo crees, tú lo practicas, te arrepientes de tus pecados y vives para Dios. Pero encontramos que hay gente que no lo entiende, no lo va a entender. Hermanos, hay cosas que solo vendrán por la voluntad soberana de Dios, a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, en las que nosotros podemos hoy decir: ¿cómo es posible que yo creyera y que yo viviera y que yo predicara y que yo hubiera hecho esto de esta manera si yo sé que es pecado y está mal delante de Dios? Y pensaba en alguien a quien quiero mucho, se me ha metido en el corazón últimamente esta persona, y cuando la vea le voy a decir lo siguiente, porque algunos están pensando, o yo creo que hemos pensado que lo que hacemos solamente es para construir el futuro. ¿Sabes una cosa?
lo que hacemos hoy también construye el pasado. Te lo voy a decir cómo. Cuando yo tenía 20 años, me casé con mi novia de 18 años. En aquel momento, ese era mi presente. ¿Sí o no? Ese era mi presente. Nos casamos y pensamos en el futuro. Pero ¿sabes una cosa? Hoy es el futuro de ese tiempo que ha pasado. Y yo veo que las decisiones buenas y malas que tomé en aquel tiempo, hoy hacen parte ¿de qué? Hacen parte de mi pasado. ¿Sí lo voy a entender? No, es que yo estoy estudiando para un mejor futuro. Tú empiezas a estudiar y cuando ya te gradúas, tu decisión tomada en el pasado, sí, te ayudaron a construir un futuro, pero se quedaron en el pasado. Hermanos, usted puede, de hecho la palabra dice, no recordemos, no traigamos a memoria las cosas que han pasado ya y que las cosas viejas quedaron atrás, es verdad. Pero si alguna vez miras al pasado, por ahí se te ocurra mirar al pasado, hazlo para glorificar el nombre del Señor, para que Él también sea glorificado. ¿Está bien? ¿Está bien? Llegó un momento en mi vida de predicador en lo que contaba mi testimonio, porque fue una de las cosas que aprendí, y yo era tal, y Dios me sacó de esto, y yo hacía por acá y por ahí, y hablé con una hermana una vez y me abrazó y me dijo, ya no más. Yo no sé si era que estaba aburrida de escuchar mi testimonio, pero créame que su consejo me sirvió. Ya no te des tan duro, ya el pasado, ya eso pasó. Ya déjalo atrás. Y hoy podemos glorificar el nombre del Señor. Pero lo que hagas hoy no solamente va a repercutir en tu futuro. Por supuesto, estás construyendo un futuro. Eso no es mentira. Estás construyendo un futuro, pero podrás mirar hacia atrás y darte cuenta que cuando empezaste a construir tu futuro según tú, cuando estás en ese futuro al que aspirabas a llegar, voltearás y eso que decidiste ya hará parte de tu pasado. Y hay cosas que hay que dejar en el pasado. Y si nosotros miramos atrás y encontramos cosas que quedaron en el pasado, glorifica a Dios por eso. Antes quizás tendrías una doctrina errada. Y hoy quizás puedes contener en tu corazón y en tu mente una doctrina más bíblica. Porque nos hemos interesado en predicar un evangelio bíblico. Pero ¿sabe qué está pasando? Y tristemente algunas congregaciones, y no es porque nosotros seamos mejor que nadie, no podemos decir esto, no podemos creernos la única iglesia en la que se predica el verdadero evangelio, primero porque no es cierto, y segundo porque es un principio sectario, las sectas son las que piensan así. Pero también me he dado la tarea de quizás poder oír a veces la opinión de hermanos que ya no son mis hermanos, que eran hermanos en aquel tiempo, aparentemente eran mis hermanos, pero que hoy todavía viven bajo el yugo de un evangelio falso. Y viven una vida confusa. Y ha pasado el tiempo. Hermano, usted debería condolerse de aquel que cree que va a entrar al reino de los cielos y no va a entrar. Es que solo yo voy a entrar. No se trata de que solo yo voy a entrar. Se trata de que habrán confundidos alrededor de ti y que tú y yo seremos puestos como lumbreras, como llamas, antorchas encendidas para que el evangelio verdadero pueda llegar a muchos. Ahora, yo no te estoy mandando, váyanse ahora a todas las congregaciones de falsa doctrina y vayan y predíquenles a ellos. Ojalá pudiéramos hacer eso. Tenemos que ser respetuosos de las otras congregaciones. Porque la gente también ha tomado la decisión de qué es lo que va a creer. Hermano,
pero en cuanto dependa de nosotros, busquemos la manera de conocer al Señor a través de la Escritura para poder predicar al Dios de la Escritura y no al Dios de la imaginación tuya o de otro a quien hayas conocido. Porque hoy muchos viven confundidos en su salvación? ¿Por qué muchos viven hoy confusos en que si su vida agrada o no agrada a Dios, en qué es pecado y qué no es pecado? Hermanos, porque también hemos reducido el evangelio a unas pocas frases y una oración que aparentemente es capaz de salvar al pecador. Ese es un evangelio reduccionista. Decimos que el que hace esa mágica oración ya es salvo. Yo le pregunto, ¿usted todavía cree que alguien, por repetir unas palabras, entrará en el reino de los cielos? Mira, quiero que te analices y que analices lo que hemos leído en la palabra al principio. Estas personas no solamente oraban, estas personas echaban fuera demonios. Estas personas oraban hacían milagros. Estas personas, me imagino que se congregaban, no dice, no, nosotros nos congregábamos, pero es obvio que se congregaban. Y andaban en manada. Porque no está diciendo uno el Señor, no llegó alguien, no. Lo que leemos en la Escritura, y si vamos nuevamente a Mateo, capítulo, Evangelio según Mateo, capítulo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo dice? Uno, muchos me dirán. Hermano, muchos. Quiero que sepa algo. Cuando el Señor dice muchos, mucho es mucho. No es el mucho tuyo o el mucho de mi esposa. Bueno, ya ha mejorado muchísimo eso y yo he bromeado todo esto todos los años de mi vida cuando tengo la oportunidad, pero mi esposa me decía: amor, se ha acabado la sal. Y yo iba y encontraba, el tarro era, si era de este grande, encontraba la sal por acá. Y yo le decía: no se ha acabado la sal, mira que hay. No se ha acabado. Entonces, queda poca sal es una cosa distinta a decir que no hay. Y nosotros vivimos de esta manera. Hermanos, cuando la Biblia dice muchos, muchos es mucho. Y cuando la Biblia dice pocos, pocos es pocos. Dice, el camino ancho que lleva a la perdición, muchos son los que van por ahí. Pero el camino angosto que lleva a la salvación, dice, pocos lo hallarán, pocos lo hallarán. Entonces alguien por allá que me quería y ya no me quiere dice: te has dedicado a predicar un evangelio terrorista, un evangelio sin amor. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Se me ocurre, no, lo dice la Escritura. Es que el problema es que hemos predicado lo que se nos ocurre y hemos ablandado el mensaje de la palabra de Dios. Hermano, el que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? Hermano, será salvo. Pero hasta ahí queda la historia, hermano. La historia queda en que esa persona tiene frutos dignos de arrepentimiento. De que esa persona experimenta lo que dice la palabra de Dios, un nuevo nacimiento. Que ve como Dios ve, que ama lo que Dios ama y que porque sé que muchos también se van a espeluzar con esto, y que odia lo que Dios odia. ¿Cómo se le ocurre, pastor, decir que Dios odia? La Biblia dice que está enojado todos los días. ¿Con quién? Con el pecador, con el impío. Hermanos, y somos criticados por decir la verdad. Y somos criticados, y hace poco en nuestra clase una hermana, creo que ella es nuestra hermana, creo que sí, ella se asombraba porque yo decía: no, porque hay que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dios odia. No puede ser, Dios es amor solamente. ¿Es Dios amor, sí o no?
Dios es amor. Pero borramos también el fuego consumidor. Ojo, no son la misma cita, son dos citas distintas. Porque la han pegado como si fuera una cita bíblica. Error. Dios es amor. Y Dios también es fuego consumidor. Filipenses 3:18 dice, porque muchos andan, como he dicho muchas veces, y ahora los digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Dios tiene enemigos, sí o no? Hermano, usted y yo, cuando estábamos apartados de Dios, ¿qué éramos? ¿Qué dice la Biblia que éramos? Enemigos de Dios. No, pero la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Debemos perdonar. Debemos hacer las paces. Si depende de nosotros, debemos estar en paz. ¿Con quién? Con todos. Hermano, pero esto llegará el momento en que no es así. Si usted y yo discutimos porque usted fue grosero conmigo o yo fui grosero con usted, mi obligación es arreglarme con usted. Pero si usted me dice que Cristo no salva, que Cristo no murió en la cruz, usted no solamente es enemigo de Dios, también es enemigo mío. ¿Sabe por qué? Porque el que niega que Jesús vino, ¿viene de parte de quién? Del anticristo. Que Jesús vino como hombre a esta tierra. Hermanos, no se trata de odiar por odiar. Se trata de darle la espalda a todo aquello que Dios aborrece, porque Dios aborrece. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Por qué la confusión? Porque el evangelio que se ha escuchado, el evangelio que aquellos han predicado, es un falso evangelio que produce falsos ¿qué? Falsos creyentes. Mira, el evangelio apartado de la Biblia no es evangelio. No, vamos a ver cómo vamos a hacer una práctica, vamos a mirar cómo el hermano le predica el evangelio a otro. No, mira, te invito a la iglesia. Mira, si tienes problemas, yo tenía un montón de problemas, pero yo empecé a ir a la iglesia y todo eso quedó atrás, se me fueron todos los problemas. Y yo voy a orar para que Dios te sane y para que te vaya bien en todo lo que haces. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, lo ato y lo decreto ahora, amén. Hermano, ¿usted cree que eso es evangelio? Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. ¿Qué es evangelio? Son las buenas noticias. Es lo que usted me va a responder, ¿verdad? ¿Qué es evangelio? Son buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Si usted no predica las verdaderas buenas noticias, usted está llevando un falso evangelio. Ahora, yo sí puedo decirle a alguien, llegará el día en que ya no vas a llorar más, ya no te vas a enfermar más, ya no vas a tener más problemas, ya todos esos problemas se van a ir de tu vida. Pero no porque vaya a la iglesia. ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Cuando el Señor venga por su iglesia y entremos a su reino. Y Él limpiará y nos secará todas las lágrimas de nuestros ojos. ¿Has llorado? Yo he llorado. Yo me imagino entrando y llorando allá la entrada allá al reino de los cielos. Yo me lo imagino de esa manera. Estoy graficando cosas y yo vaya entrando así y yo voy, ay Señor, todo. Ahí le decía a mi esposa, imagínate que yo pague todo lo que debe y el Señor venga. Que mejor no pago. No, hay que pagar lo que debemos. Que usted vaya entrando y llorando por todo el dolor y el sufrimiento que vivió en esta tierra, y cuando se encuentre usted con el Señor, venga para acá. Te limpia tus lágrimas, te da una peinada, no lo dice la Biblia, estoy parafraseando, estoy diciendo cosas acá, te organiza y te dice, eche para adentro que yo lo estaba esperando a usted, bienvenido a mi casa. No lo dice así la Biblia, lo dice de otra forma, lo dice mucho más bonita. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé usted, pero yo estoy esperando eso. Yo estoy esperando eso, hermano. Esa es mi esperanza, hermano.
Y mi esperanza como tu hermano en Cristo es que tú también entres al reino del Señor. Pero sabes que no te puedes pasar la vida pecando y arrepintiéndote. Eso nos pega a todos. Pero si pecas tienes que arrepentirte. Y tienes que buscar la santidad. Y yo tengo que buscar la santidad. Porque la Escritura lo dice. Pero no, ahora parece todo así. Todo así. Pareciera que la gente carnal se identificara con la iglesia sencillamente porque en vez de llevar la iglesia al mundo, traemos el mundo a la iglesia. ¿Tú no te has dado cuenta que las congregaciones que más se llenan son las que más se parecen al mundo? ¿Están cómodos? No, así para que no parezca iglesia, me decía alguien. O sea, tiene que adecuar todo para que no parezca iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hemos reducido aún hasta los lugares de congregación. ¿A qué? A que sea el lugar lo más parecido a una discoteca, lo más parecido. Hermano, de allá vengo yo, tengo que confesarlo. Y me ha costado, pero he tenido que renunciar a muchas cosas. He tenido que renunciar a un montón de cosas que sé que no hacen parte de lo que Dios anhela para su iglesia. Se busca hoy más que la gente carnal se identifique con una carnalidad en la congregación para poder llamar más asistentes. Más asistentes. No, a mí me gusta son las convivencias. A mí me gusta no me invite al culto, yo para culto no voy, pero invíteme a todos los paseos que haya en la congregación. A eso me encanta ir. Yo voy a paseos cristianos. ¿Y cuando escuchas mensajes de la palabra de Dios? Cuando lees la Escritura, cuando estudias la Biblia, hay un llamado al discipulado que es demandante en el Señor. Mira, no hay mejor discipulador que la misma Biblia. Alguien que vaya a ser discípulo sin Biblia está siendo discípulo de él mismo, no del Señor. Pregunto, ¿estás cumpliendo con este requerimiento de parte del Señor? Por tanto, id a las naciones y hacer discípulos. Si lo estás haciendo sin Biblia, estás haciendo discípulos tuyos, no de Cristo. Y si no lo estás haciendo, estás fallando en una tarea que el Señor te ha encomendado. Hechos capítulo 26, verso 20, por favor. Hay gente que ya no cree en el poder del Evangelio para someter su vida de pecado al Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, verso 20. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea. ¿Y aún a quién? A los gentiles. ¿Qué le enseñaba? ¿Qué enseñaba este predicador? Que debían arrepentirse y volverse a Dios. ¿Haciendo qué? Obras dignas de arrepentimiento. No me digas que te has arrepentido cuando tu vida sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque vas a confundir a otros. Confundes a otros. Yo soy un discípulo de Cristo, que parezca. No solamente que sea cierto, sino que parezca. Porque se ha desdibujado, tristemente, la imagen del verdadero creyente. Se desdibuja, hermano. ¿Y quién la desdibuja?
Hermano, usted y yo desdibujamos la realidad de la iglesia. Porque es que cuando usted y yo cometemos imprudencias, lo primero que sí, mira, ve, y eso que es hermano de la iglesia. Ay, Dios mío, ¿cuánto nos duele eso, verdad? Fortalecernos en el llamado es necesario. Ahora, vamos a esta cita, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 10. ¿Ya la tenemos? Mire lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, ¿qué dice? Nunca tropezaréis. ¿Cuántos de los que aquí están han tropezado? ¿Qué tanto tropieza usted? Todos los días. Si usted está tropezando mucho, le voy a decir lo que el apóstol Pedro le dijo en su segunda carta. Así que, hermano, ¿sabe qué? Sed tanto más diligente para hacer firme tu llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagas estas cosas, nunca vas a tropezar. Mira, hay gente que se ofende porque le decimos, pero ¿por qué no vienes a la reunión? No te estás congregando. Congrégate. Ven, estudia la palabra. Usted no sabe lo que yo hago en la casa. No, yo no sé, yo adivino no soy. Es necesario orar. ¿Usted qué sabe si yo oro o no oro? ¿Usted duerme conmigo acaso para decir que yo no oro? Mira, cuando alguien me responde de esa manera, ¿sabe qué es lo primero que yo pienso? No, ese no está orando. Ese en su casa no coge ni la Biblia. ¿Usted me puede decir a mí que ore? Claro. Yo, hermano, tiene razón, seguro. Ahora, no se aprenda esta jugadita para salirse por la rama. Hermano, no se ora, no se estudia la palabra. Otros dejan de congregarse. ¿Qué evidencia pública hay de que tú eres cristiano? Es que usted no sabe la relación que yo tengo con Dios. Claro que no la sé. Lo sabes tú y Dios. Pero el cristiano no solamente debe serlo internamente, sino también externamente. Segunda carta a los Corintios. Apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 13, verso 5, lo leemos de la siguiente manera. Ahí, Señor. Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Poneos a prueba para ver si estáis ¿dónde? En la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. ¿Qué tal que pudiéramos hacer esto, así como dice el apóstol Pablo? Vamos a examinarlo a usted ahora. A ver, un voluntario para ver. Para pasarlo aquí al lado mío y vamos a hacerle un examen. Vamos a ver, para ver. ¿Quién se ofrece? ¿Usted está levantando la mano? Vamos a hacerle un examen a este tipo para ver si es cristiano o no. Usted se tiene que comprometer a responder todas las preguntas que le hagamos acá. ¿Se le mide o no se le mide? Ah, no, mejor siéntate. Hermanos, el examen no tengo que hacértelo yo a ti. Dice la Escritura que dice, poneos a prueba para ver si estás en la fe. El apóstol no está diciendo, venga para acá que lo voy a poner a prueba. Hermano, a cualquiera de ustedes que yo pase aquí a mi lado ahora y que va a salir en la transmisión de YouTube, ¿sabe qué haría yo? Una exposición del pecador más popular que pudiéramos tener en la congregación. Sencillamente. Yo no tengo por qué ponerte a prueba a ti.
tú debes ser probado en tu fe. La fe es probada. El diablo tienta. El Señor permite que seamos probados en la fe. Que la fe en nosotros sea probada. El hombre no es probado. Porque el hombre ya fue probado. ¿Y el hombre qué? ¿Cómo salió? Mal. Falló. Y si volvemos a probar al hombre, ¿cómo va a salir el hombre? Hermano, va a salir mal. Pero la fe en Cristo Jesús, hallada en un corazón de un hombre, mujer, niño, niña, pecador, arrepentido, muy posiblemente pudiera salir victoriosa porque está fundamentada ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que ponemos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos ¿a quién? A vosotros mismos. Yo no tengo por qué venir a pasar a alguien aquí al lado y empezar a hacerle, vamos a ver si es cristiano de verdad. Usted está orando. No, no estoy orando, pastor. Usted se congrega cuando me acuerdo. Usted la escritura, pocón. Nada más el devocional que usted manda al grupo. Usted cree en el Señor, sí, pero y duda del Señor a veces. O sea, yo no estoy aquí para hacerte este tipo de pruebas a ti. La escritura dice, examinaos a vosotros mismos. Y el apóstol hace la pregunta, ¿o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Mira, el apóstol Pablo dice algo así como esto, parafrasear lo que dice la escritura. Mira para ver si Cristo vive en ti. Examínate. Pero yo te doy como consejo personal, no seas ligero para responder. ¿Cuántas muletillas evangelicoides hemos vivido nosotros? ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Cuántos saben? Cristo vive y a su nombre, gloria a Dios. Todo eso está bien. ¿Cuántos santos hay aquí? Y todo el mundo dice amén. No hay ni un solo pecador. Y si pregunto si todos se arrepintieron de todos sus pecados, ¿sabe cuál es la respuesta que voy a encontrar? La respuesta que voy a encontrar va a ser sí, me arrepentí de todos mis pecados. Pero tú que sabes, sabes que hay pecados que nos rondan de los que pareciera que no nos hubiéramos arrepentido. Porque no cambiamos. Porque no cambiamos. Nosotros hemos, y tenemos que confesarlo, traído confusión a otros. Hemos fallado, hermano. Hemos fallado porque no solamente hemos confundido a otros, sino nos hemos confundido nosotros mismos. Hermanos míos, esto no debe ser así. Necesitamos vivir conforme a lo que Dios está exigiendo de nosotros. Yo quiero que hoy pidamos perdón al Señor, podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Hermano, otra vez, el pastor otra vez hablando de arrepentimiento. Arrepentámonos, hermano. Tu vida y la mía, nuestra vida cristiana, no va a parar de tener necesidad de espacio de arrepentimiento. Ahora pregunto, ¿alguien de los que está aquí hoy siente que debería arrepentirse de algo? Alce la mano para ver, más o menos vamos a hacer eso. Los demás no tienen nada de que arrepentirse. O sea, está en santidad. Hermano, ¿es posible vivir en santidad? ¿Sí o no? Porque Él nos santifica. Si habláramos de pasos, ¿cuál cree usted que sería el primer paso para vivir en santidad?
Arrepentimiento. Y una vida de constante arrepentimiento real es una vida que tiende a la santidad. Una cosa es el remordimiento de conciencia. Hermano, el pecado debe dolernos. Debe dolernos fallarle a Dios. Debe dolernos no amar lo que Dios ama. Debe dolernos despreciar su invitación. Así que hoy yo los invito a que en reflexión propia, porque yo no puedo hacerlo por ti. Otra vez. Sí, pastor, otra vez. Otra vez. Como si nuestra vida cristiana empezara hoy. ¿Se acuerda lo que le decía? Fui a buscar un sermón mío que prediqué, un sermón que prediqué del año 2006 y empecé a mirar. Le di tantas gracias a Dios porque muchos de esos sermones me metieron en problemas y yo tenía miedo. ¿Sabe por qué esos sermones me metieron en problemas? Porque decía la verdad. No mi verdad, la verdad del Señor. ¿Y sabe por qué metieron mi vida en problemas? Porque esa verdad exponía a los que a mi alrededor estaban y a mí mismo de las cosas que no deberíamos hacer. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Pude verlo gracias al Señor del 2006 y ahora del 2025, 19 años después. ¿Sabe? A mí me mandaron muy joven a predicar, muy joven. Eso fue un error. Muy inexperto. Tuve 2, 3 pruebas terribles, se me murió mi hija. A los pocos días de haber entrado a una congregación, a la semana siguiente ya estaba en un púlpito predicando, no como sermón, sino que me invitaron a pasar y lo que conocía del Señor lo dije ahí y me abrazaron y lloraron conmigo en una reunión de hombres. Y dijeron enseguida, nació un predicador. Y por esa situación enseguida, abra un grupo, vaya y predique sin estudiar. ¿Sabe cuál era la gran diferencia en el 2006 y ahora en el 2025? Que aunque dije la verdad, sentía miedo. Tenía miedo de desagradar a mis pastores. Tenía miedo de desagradar a mis hermanos. Tenía miedo de desagradar a mis amigos. Tenía miedo. Y lo decía, pero tenía miedo. Hoy ya no me da miedo. Hablar lo que Dios habla. Decir lo que Dios dice. Porque esa seguridad de saber que predicar la verdad es la que salva a la gente, es la mejor motivación que podemos tener nosotros para predicar la verdad de Cristo. Qué terrible semana para algunos. Qué momentos difíciles pudieron haber vivido de pronto esta semana. Y que usted llegue acá a este lugar a escuchar un cuento mío, la exposición de mi vida, los consejos míos y no el mensaje y la palabra del Señor. Reducir el evangelio a anécdotas y cuentos, eso no es justo. Se necesita predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Necesitamos es el mensaje de Dios. Otro día oímos testimonios, otro día, pero es la palabra de Dios. Ay, pastor, pero usted habló de sus testimonios. Trato de buscar la mejor pedagogía para que el mensaje lleve, pero el mensaje que hoy tienes aquí, delante tuyo, es escritural. Es su palabra la que te sustenta. Es Cristo el que nos lleva a nosotros al reino de los cielos. Y quiero que hoy
terminemos este tiempo meditando nuevamente en Mateo capítulo 7. Porque si usted cree que estoy procurando que tenga miedo y que tenga temor de esta palabra, la respuesta es sí. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Estos, mientras practicaban echar fuera demonios, mientras practicaban hacer milagros, mientras practicaban profetizar, también practicaban la iniquidad. La iniquidad. ¿En qué grupo te sientes? ¿En estos? ¿O en los que el Señor le dice: buen siervo y fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. ¿En cuál de los dos grupos usted se siente? Yo quisiera caminar contigo por ese camino estrecho que nos lleva a la salvación, y que desde aquí y desde hoy hasta ese día que viene pudiéramos ir tan confiados, no confusos, de que vamos a entrar y que el Señor sí nos está esperando para entrar en su reino.